Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Menchu del canal Menchu Mash y hoy os traigo un vídeo nuevo. En el vídeo de hoy, por fin, os traigo, yo creo que es lo que más me habéis pedido y preguntado por todos lados, por Instagram, por aquí en los comentarios, y me habéis preguntado mucho porque sabéis que yo estoy estudiando arte dramático, la carrera, y me habéis preguntado muchísimas cosas de que queréis vosotros hacerla, de cómo se accede a ella, que si selectividad, que si pruebas, que si mi experiencia, y por fin os he traído el vídeo porque os he contestado a la mayoría de vosotros por privado, pero me parece mucho más fácil hacer un vídeo y explicándolo a todo el mundo y a las posibles personas que me pregunten en un futuro y aclarar aquí las cosas. También he pensado que seguramente se queden muchas preguntas pues en el aire que tengáis vosotras o lo que sea, y si recopilo muchas preguntas pues haré un question and answer, así que si queréis me podéis dejar preguntas aquí que os queden sueltas y yo os las responderé sin ningún problema. Y nada, no me voy a entretener más porque este vídeo se puede hacer un poquito larguito ya que quiero abarcar diferentes cosillas. Entonces nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste un montón. ¡Mua! Vale, lo primero que tengo que comentar es pues de dónde me viene a mí este gusto por el teatro y por el arte dramático. Y yo desde pequeñita siempre me ha gustado el hecho de subirme a un escenario, cantar, bailar, siempre estaba haciendo muchas cosas relacionadas con eso, con el baile, con el canto, y bueno, pues mi madre también le flipa el tema de la actuación y es algo que compartimos los 4 componentes de mi familia, tanto mi madre como mi padre, como mi hermana, como yo. Nos dedicamos al mundo del teatro y nos encanta, y entonces pues quieras o no eso también te introduce mucho más si a tus padres les gusta tanto este mundillo. Y bueno, yo recuerdo que aquí en la fiesta de fin de curso de mi piscina y todas estas cosas pues siempre se hacían teatrillos y a mí me encantaba y se hacían baile y yo tenía muy poca vergüenza y yo lo hacía todo y además que me encantaba. Y después pues mi madre empezó a hacer un taller de teatro, yo estuve con ella ayudándole, haciendo también papeles que ella me daba en las obras que ella hacía. Después me metí en una agrupación de teatro musical en el que hice mi primer personaje en una compañía profesional, que fue el papel de Dorothy, la del Mago de Oz, que le tengo un cariño súper grande, y cada vez que escucho la canción se me remueve todo el cuerpo. Y después en esa compañía hice también de Alicia en el País de las Maravillas. Y nada, pues de ahí pues fue surgiendo, me encantaba el mundo ese, el mundo de meterte en un escenario, los nervios antes de actuar, la adrenalina justo después, las cosquillas que se te ponen en la barriguita cuando sales a un escenario y ves a todo el público. Que a mí al principio mi madre, recuerdo que la primera actuación que yo tuve, mi madre me tuvo que dar una valeriana porque estaba súper nerviosa, y ya tengo tanto hábito, entre comillas, que me encanta salir a escena y no me pongo nada nerviosa, aunque los nervios siempre son buenos. Y pues desde ahí viene mi gusto, desde que soy muy pequeñita. Y nada, yo siempre estaba metida en todos los fregados y a mí me encantaban los retos. Cuanto más guay fuesen los personajes y menos normales de princesita, hada y eso, más me gustaban. Y nada, pues desde ahí viene este gusto pues por el arte dramático. Bueno, después llegó un momento de mi vida en el que me di cuenta de que verdaderamente era eso a lo que me quería dedicar, porque siempre pensaba, bueno, ¿y qué quiero ser yo de mayor? Bueno, yo al principio he pasado creo que por muchos oficios que quería hacer. Primero quería ser acróbata de circo, sí, me encantaba el circo, adoraba las acrobacias. Y quería ser acróbata de circo, aquí donde me veis. Y después quería ser animadora de delfines, de estos que van en los parques de atracciones o de atracciones. Bueno, sí, más o menos, los parques temáticos y están con los delfines y todas estas cosas, pues yo lo vi una vez y yo quería hacer eso. Pero realmente a lo que quería dedicarme era esto, a ser actriz, y no sabía por dónde empezar y cómo hacerlo y cómo introducirme en este mundo para poder dedicarme a ello, y descubrí que existía el bachillerato de artes escénicas, música y danza. Aquí en Sevilla, donde yo vivo, pues habían 3 centros, uno que estaba muy lejos, otro que era por la tarde y en el que yo estuve que fue por la mañana. Y nada, pues es un bachillerato normal y corriente, tiene tus asignaturas obligatorias, inglés, francés, CMC, todas estas cosas, filosofía y todas estas cosas pues eran obligatoria.
Y después pues tenía una serie de asignaturas pues más específicas. Este bachillerato no significa que sea más fácil que los otros, os lo digo de verdad y por experiencia, no es que sea más fácil, sino que es una modalidad igual que el que está el de arte plástica. Bueno, mis asignaturas específicas eran artes escénicas, que la verdad es que me gustaban mucho y hacíamos mucho texto y no sé, me gustó mucho esa dinámica, y al final de curso hicimos un musical, que fue el musical de Gris, que en mi canal tenéis la canción de Sandy cuando me presenté al casting y que lo pasé y hice de Sandy, que me encantó vivir la experiencia esa del musical, pero eso es otro tema. Y nada, también tenía análisis musical, que bueno, pues era música y lógicamente en este mundo también te tienes que mover mucho por la música, por pentagramas, que si leer partituras, que si no sé qué. Entonces pues esa era una asignatura, y la otra era cultura audiovisual, que era más enfocado a tema de hacer cortos, yo qué sé, pues saber un poco el tema de la pantalla y no solo centrarte a lo que es en sí el teatro encima de un escenario, sino también un poquito más rollo cine y todas estas cosas. Y la verdad es que primero para mí fue lo mejor del mundo, me encantó, me encantó, me encantó. Y después pues llegué a segundo y ya no tenía la asignatura de artes escénicas porque segundo estaba un poco más orientado a lo que viene siendo selectividad. Porque bueno, se piensan que el bachillerato de artes escénicas nada más que te da pues para irte solamente al teatro, y para nada. Tienes audiovisuales, magisterio, tienes un mogollón de cosas que te pueden servir perfectamente. Bueno, pues segundo estaba más orientado a temas de selectividad y tenía las asignaturas de literatura universal, lenguaje musical, análisis musical, y creo que no me dejo ninguna más. Bueno, segundo también me encantó, fue un poco más duro, la verdad, porque era mucho más estudio y sin tener que hacer lo que viene siendo teatro, aunque os aconsejo que independientemente de si es un año de estudio, siempre hagáis cositas fuera de lo que viene siendo el instituto y hagáis cosillas de teatro y todas estas cosas. Yo de hecho en segundo tenía mi año de estudio prácticamente entero, pero yo seguía haciendo musicales y seguía ensayando mis obras y seguía haciendo mis cosas, y es lo mejor, no quedarte quieto, porque si no, como que no que pierdes la práctica, sino que te quedas un poco ahí estancado, y si de verdad te gusta el teatro, te digo yo que no te vas a quedar quieto. Vale, ahora viene una pregunta que me hacéis mucho, que bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora mismo? Yo estoy ahora mismo en la Universidad de Arte Dramático, la Escuela Superior de Arte Dramático, resumido como la ESAT. Y muchos me habéis preguntado que cómo se accede ahí, si desde el bachillerato hace falta hacer la selectividad pues para entrar ahí, y no hace falta, ¿vale? Te hacen unas pruebas de acceso específicamente en la escuela, por lo menos aquí en Andalucía, que hay 3 centros donde se hace arte dramático, que es Málaga, Córdoba y Sevilla, y bueno, pues te hacen unas pruebas de acceso. Yo aún así hice selectividad, y os recomiendo que los que estéis en segundo de bachillerato, aunque me digáis ¡estás loca, por favor! Nunca se sabe, porque yo he visto muchos casos de gente que se ha quedado a las puertas de lo que ha querido hacer y no tenían otros recursos, y yo pues hice selectividad pues como segunda opción por si no me salía bien la jugada de entrar en arte dramático, y os lo aconsejo. La verdad, yo en selectividad iba mucho más tranquila porque sabía que realmente eso no era lo que quería, que lo estaba haciendo un poco pues para tener un plan B, pero iba mucho más tranquila y no me agobiaba tanto como las personas que yo veía en selectividad, que eso era caótico. Vale, las pruebas de acceso se dividen en 2 fases. Una que es teórica y otra que es práctica. La teórica pues suben en el blog de las escuelas de arte dramático cuáles son los 3 libros que tú tienes que leerte, y en el examen teórico solo te entraba uno de esos y era pues por sorteo. En el examen tú tenías que poner la biografía del autor del libro, así que te tenías que aprender la de los 3, y pues biografía, contextos, un poco de sus obras y un poquito de su vida también. Y después habían otras preguntas que eran más enfocadas a lo que viene siendo el libro, más preguntas de pillarte si no te has leído el libro y te has leído un resumen. Yo me leí los 3 libros y la verdad es que bien, te hacían preguntas muy específicas de cada uno de los libros en sí. Si te has leído los libros y te has aprendido la teoría del autor, no te va a suponer ningún problema. Y después estaba la parte práctica, ¿vale? La parte práctica se dividía a su vez en diferentes apartados. Anteriormente te dan 2 monólogos que te tienes que aprender. Bueno, un monólogo
Sí, son 2 monólogos. A mí me tocó uno de La tortuga de Darwin y otro de Romeo y Julieta. Y nada, pues te lo tienes que aprender. Esto también te lo ponen ellos en el blog. Y aparte, pues tú te tienes que aprender un soneto tuyo, o tuyo o de cualquier autor, que tú mismo te lo tienes que llevar preparado y llevar una hojita para entregárselo a tu tribunal, a los que te están viendo ese día el examen práctico. Otra de las pruebas de la parte práctica es que, bueno, pues te ponen 2 objetos. A mí me pusieron una tela y un palo, creo que fue, no me acuerdo. Y te ponen una música, tú esa música no la has escuchado nunca, es la primera vez que la escuchas, y tú tienes que reaccionar. Y bueno, pues según cómo sea la música, sea clásica, sea rockera, sea moderna, antigua, pues tú tienes que hacer expresión corporal. Es decir, expresar con tu cuerpo cosas y que vayan un poco al ritmo de esta melodía. Y cuando la persona que estuviese viéndote te dijese objeto, pues tú tenías que coger uno de esos 2 objetos y bueno, pues hacer lo que sea. Y después te hacen una prueba pues de canto, vamos, no de canto de que te hagan cantar, sino que te ponen una mujer con un piano y te va tocando unas notas y tú tienes que decírselo, una de estos de ritmo, si tienes oído, y un poco para ver más o menos pues cómo tú estás. Y en sí esas son las pruebas y bueno, pues el cómputo de las 2 notas, tanto la teórica como la práctica, pues hacen que te pongas en tu nota final. Yo la verdad es que saqué muy buena nota y me quedé súper contenta porque, bueno, no te dan la nota hasta 2 semanas después o 3 semanas, que de hecho era verano y yo estaba súper agobiada. Y bueno, pues cuando te llega ya el correo de que están las listas puestas y vi que yo era la número 10 de... Porque bueno, eso es otra cosa, se presentan alrededor de unas 300 personas y solo entran 48 o 50, dependiendo. En mi generación hemos entrado 48 y yo era la número 10 y la verdad es que me quedé súper contenta porque, no sé, fue como una ilusión de decir, tío, yo pensaba que iba a ser una de las últimas, sí entraba, porque eran muchas personas las que se presentaron y quedar la número 10 era como... Y nada, la verdad es que estoy muy contenta, tengo asignaturas muy bonitas, interpretación, expresión corporal, caracterización, que ya veréis por mi Instagram que subo muchos maquillajes de mi caracterización allí en la asignatura. Y bueno, pues tengo también, pues no sé, expresión corporal, como he dicho, literatura dramática, pantomima... música, técnica vocal, y la verdad es que me está gustando mucho este año. No sé, es como un poco un sueño porque te llevas mucho tiempo pensando en poder dedicarte a esto y quitarte las matemáticas y quitarte todas esas cosas que son feas y que tú no las quieres en tu vida, y el entrar ahí y ir todos los días y decir, tío, estoy haciendo lo que me gusta y no sé, es algo súper bonito y súper gratificante el verte hacer algo que te gusta tanto, el subirte a un escenario, el perder la vergüenza. Es que allí te tienes que perder la vergüenza sí o sí, con los juegos que se hacen de improvisación, de yo qué sé, haces un montón de cosas y a mí me ha venido muy bien tanto para mi vida personal como para mi vida laboral, entre comillas, de cara al teatro. He mejorado muchísimo y yo eso me lo noto encima de un escenario, cómo caliento la voz antes, cómo controlo mi cuerpo y cómo, no sé, sé llevar las cosas de otra manera totalmente diferente. Quieras o no, te nutres mucho de los compañeros, dices, uy, mira qué guay lo que hace este compañero, voy a cogerlo y me lo voy a quedar para mí, no para copiarlo, sino para adaptarlo a tu forma. Y la verdad es que es lo que más me gusta, trabajar con mucha gente diferente, que te aporten cosas distintas. Y nada, la verdad es que estoy muy contenta. El año que viene entro en segundo, tengo nuevas asignaturas diferentes. Bueno, esta carrera dura 4 años, que también me lo habéis preguntado. Dura 4 años y creo que he dicho ya un poco todo lo que quería decir, un poco resumido. Ya os digo que si tenéis preguntas yo hago un preguntas y respuestas y me podéis poner las preguntas que vosotros queráis, que si yo añado muchas preguntas, y además también me podéis hacer preguntas no solo de los estudios, sino de experiencia, pues tema de casting, tema de canto, tema de lo que queráis, me lo podéis poner aquí abajo, que a mí me da mucha ilusión también hacer un preguntas y respuestas porque nunca lo he hecho y me llama mucho la atención. Y nada, realmente creo que es todo lo que quería abarcar, por lo menos en este ámbito, que es más dedicado a estudios y mi experiencia. Me gusta mucho hablar de estos temas y me siento muy cómoda porque, no sé, es algo que a mí me gusta y me gusta ayudar si vosotros tenéis cualquier pregunta en la cabeza y
y me gusta ayudaros porque yo me he visto en esa situación de no saber qué hacer ni cómo hacerlo. Y nada, estaré encantada de ayudaros si me necesitáis. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Os recuerdo que os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información. Y yo os mando un mogollón de besos gigantescos. Y que existan mucho teatro, que existan mucho cine y que existan los artistas por siempre. Y os mando muchos besitos muy grandes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!